Buenos días a todos, mi nombre es Borja Colón de Carvajal y soy funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, técnico superior de la Administración Autonómica, en este caso de la Comunidad Valenciana, y técnico general de la Administración Local, trabajando en la Diputación de Castellón. Actualmente desempeño funciones vinculadas a Administración Electrónica, Gobierno Abierto e Innovación en el sector público. Veréis, en relación con el futuro de las oposiciones, mi opinión personal es la siguiente. Yo creo que durante los próximos años van a seguir habiendo convocatorias y ofertas generosas de plazas por diferentes motivos. En primer lugar, porque vamos a vivir un trasvase grande de empleados públicos que pasan a jubilarse. Les ha llegado el momento de descansar después de su carrera profesional y en masa se va a jubilar muchísima gente. Se calcula que en torno a un 40% de los efectivos se van a jubilar, sobre todo en el ámbito autonómico, los próximos 5 años. Eso requiere, por parte del sector público, reclutar a nuevo personal que ocupe esas plazas, porque evidentemente con la gente que se va a quedar no se va a poder realizar el trabajo en las mismas condiciones. Si a esto le sumamos además que los fondos Next Generation y lo que supone la reconstrucción del sector público va a requerir de más personal, nuevas habilidades y sobre todo más masa crítica para gestionar fondos, los contratos, los procedimientos derivados de esa gestión post-pandemia, todo hace pensar que se va a requerir mucho músculo en términos de capital humano y todas las administraciones públicas de todos los niveles de gobierno van a necesitar mucha gente. Si me preguntáis qué perfil de empleado público se va a requerir, bueno, pues yo creo que también se va a aprovechar este tirón en términos de digitalización para incorporar de forma masiva y más rápido de lo que antes esperábamos la automatización en los procedimientos administrativos. Eso significa que aquellas tareas rutinarias, repetitivas y que aportan poco valor en los procesos del sector público van a ser realizadas por máquinas, lógicamente, que las van a realizar a un coste residual mucho más rápida y eficientemente que los humanos. Eso significa que se va a reclutar personal, pero no para tareas tan básicas y repetitivas, sino más vinculadas quizá a ámbitos de gestión y decisión estratégica. Habilidades STEM, como conocéis todos, o habilidades más en términos de soft skill, habilidades directivas, competencias digitales, evaluación de políticas públicas, más vinculadas, como os digo, al conocimiento de las técnicas y a la implementación de políticas públicas, que no tanto a lo que es puramente la tramitación administrativa, que, como os digo, eso tiene que ver mucho con la tarea de informatización y incorporación de inteligencia artificial en el sector público. Por otro lado, me gustaría hablaros del famoso concurso-oposición, que sabéis que es ese sistema selectivo en virtud del cual se valora tanto una fase de oposición relacionada con los ejercicios que realizáis como una fase de méritos donde se valora el tiempo de trabajo realizado normalmente en el sector público y que suele favorecer a los empleados que están interinos en la administración. Bueno, yo creo que la tendencia va a ser durante algunos años continuar con esos modelos, fundamentalmente porque la administración pública sigue teniendo mucha temporalidad entre sus empleados, es decir, que siguen habiendo muchos interinos y la tendencia es acabar consolidando y haciendo fijos fundamentalmente para dar estabilidad al capital humano de la administración y que esa plantilla goce de la estabilidad necesaria para desempeñar sus funciones. Es decir, que la tendencia probablemente sea que se mantenga el concurso-oposición, quizá ir restando peso cada vez más a los méritos, es decir, al concurso, y dando más peso a la oposición desde el punto de vista de los ejercicios. Si me preguntáis por mi opinión personal, bueno, yo puedo entender que se valoren los méritos para el ejercicio, o sea, los méritos de los empleados públicos que favorecen en este caso los interinos, pero yo creo que en justicia lo más ideal es dos cosas. En primer lugar, la fase de oposición libre, es decir, solo exámenes, pero acompañada de un planteamiento nuevo del proceso selectivo. Es decir, tampoco tiene demasiado sentido seguir seleccionando a empleados públicos en pleno siglo XXI como lo hacíamos en el siglo XIX. Oposición libre, es decir, ejercicios de muchos tipos,
pero cambiando la sistemática, quizá otro tipo de pruebas aptitudinales, quizá psicotécnicos, otro tipo de pruebas que puedan medir habilidades nuevas, competencias diferentes y que no tengan nada que ver o poco que ver con las que estamos haciendo ahora vinculadas solo a temas memorísticos. Es decir, probablemente convivamos durante algún tiempo con el concurso oposición y lo ideal para mí sería oposición libre, pero cambiando la sistemática de las pruebas orientadas a valorar otro tipo de conocimientos y aptitudes. Por último, unas reflexiones que la gente me suele preguntar muchas veces. En primer lugar, gente que tiene titulaciones superiores me dice, oye, quizá lo más acertado es empezar por un cuerpo inferior, que es más rápido, más accesible, menos temas, y luego ir promocionando a cuerpos y escalas superiores. ¿Qué me recomiendas? Pues bueno, yo, una opinión personal es, una frase que me gusta mucho, es que quien puede lo más, puede lo menos, y si tienes la capacidad, el tiempo y los recursos suficientes, mi idea es que empieces siempre a un cuerpo superior, ¿no? Y la propia oposición y las circunstancias ajustarán un poco tu rendimiento a la propia convocatoria. Y si se te cruza una convocatoria de un cuerpo superior y tienes la suerte y has dado el número de horas suficientes y puedes aprobar, será ideal, pero si no eres capaz de sacarte un cuerpo superior y tiras hacia abajo, tampoco pasará absolutamente nada. Es decir, que mi consejo personal es que apostéis al máximo y que las propias circunstancias os vayan adaptando a las necesidades. Bueno, el otro día le ponía un ejemplo a un compañero que se moría de la risa. Decía, tú cuando vas a Got Talent, Risto siempre te dice, aquí no os guardéis nada para la segunda ronda, aquí hay que ir a por todas con la primera presentación, por así decirlo. En las oposiciones pasa un poco lo mismo. Cuando arrancas, tienes las fuerzas frescas, tienes mucha motivación y mucha energía, lo ideal es que apuestes al caballo ganador, al cuerpo superior. Que luego las fuerzas van menguando, el ánimo va decayendo y tienes que apostar a algo más humilde, tampoco hay ningún problema, pero quien puede lo más, puede lo menos. En segundo lugar, me preguntan también muchísimas veces, oye, Borja, ¿por qué oposición empiezo? ¿Empiezo por Secretaría de Intervención, por el mundo local? ¿Voy a una plaza de técnico autonómico? ¿Me voy a gestión del Estado, que son oposiciones libres y parece que es más sencillo? Pues bueno, diría que eso tampoco es tan importante. Fijaros que cuando uno decide opositar, la decisión más valiente precisamente es esa, opositar. El tomarse un tiempo concreto para estudiar y acceder a la función pública. Independientemente, quizá diría, el cuerpo o escala por el que se empieza. Es decir, uno siempre tiene su afinidad por el mundo local, por el Estado. Mi opción es que arranquéis en la oposición que inicialmente os genera más confianza, más seguridad. Pero luego, cuando ya hayáis adquirido una serie de conocimientos comunes, transversales, troncales, os daréis cuenta del abanico de posibilidades que tenéis en otros niveles, cuerpos y escalas, y que podréis reaprovechar precisamente lo que habéis estudiado hasta ese mismo momento. Entonces, que no os genere tanta ansiedad el por dónde empezar, sino simplemente el empezar. Empezáis y cuando vayáis aglutinando conocimientos troncales y materias comunes, os daréis cuenta de alguna manera del abanico de posibilidades que tenéis y esto os permitirá tomar con conocimiento de causa otra deriva quizá a otro cuerpo de escala que se os ajuste mejor a vuestras necesidades. Entonces, es importante empezar y esa es la decisión más valiente. Y por último, una opinión muy personal que quizá me habéis escuchado en otros foros. Soy de los que piensan que de ahora en adelante los grandes retos de la humanidad, los grandes desafíos, fijaros ya incluso por las Naciones Unidas en la Agenda 2030, en los famosos ODS, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, apuntan a que todos esos grandes desafíos de la humanidad caen del lado de lo público y lo hemos visto con la pandemia. Realmente los empleados que más han tenido que luchar para hacer frente a esta gran crisis sanitaria han sido empleados públicos, gente que tramitaba certificados, gente que tramitaba temas de ERTE, sanitarios, fuerzas y cuerpos. Quiero decir con esto que no penséis que en la administración pública nos dedicamos a mover papeles exclusivamente, a veces también, o que nos dedicamos detrás de un ordenador a teletramitar, que a veces también. Nos vamos a enfrentar desde el lado del sector público a los grandes desafíos a los que tiene que hacer frente la humanidad. Por lo tanto, os estamos esperando, animaros, es vuestra oportunidad. Bueno, y ya para acabar, os lo prometo, algunas cosas malas y algunas cosas buenas de ser empleado público. Vamos a empezar con las cosas
negativas, entre comillas, si queréis decirlo así. Bueno, los funcionarios públicos, la mayoría de funcionarios públicos están sometidos a una enorme presión, porque, en primer lugar, están trabajando sobre la base de gastar dinero público, y eso incorpora una variable de presión en sus decisiones, siempre presionados, entre comillas, por las decisiones políticas, la orientación política, la estrategia política, la arena política, que no nos deja en la mayoría de ocasiones tomar decisiones estratégicas o a nivel técnico o muchas veces matizadas por ese espíritu político, y por otro lado que somos un colectivo en la mayoría de ocasiones siempre perjudicado por esas decisiones políticas cuando estamos hablando, por ejemplo, de temas de recortes salariales, de recortes sociales, que bueno, representamos una masa crítica importante y que siempre somos un poco los más afectados por ese tipo de decisiones. En la parte positiva, como todos sabéis, tenemos un horario bastante acertado, bastante flexible para conciliar la vida familiar y laboral, unas retribuciones que no están mal, un trabajo para toda la vida y una inamovilidad que nos permite precisamente tomar nuestras decisiones con cierta independencia en relación con esas presiones de otro tipo que a veces podemos someternos.